Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Espero que todos estéis bien. Los cristianos trinitarios creen que la Trinidad es una enseñanza bíblica. Sin embargo, muchos eruditos distinguidos sostienen que tal doctrina no se enseña en ninguna parte de la Biblia. A continuación, voy a demostrar que la fórmula trinitaria en Mateo 28:19 no es genuina, sino que fue agregada por unas manos sujetas a intereses doctrinales. Mateo 28:19 es el único versículo del Nuevo Testamento con la fórmula de la Trinidad, entre comillas. En cambio, todos los demás versículos apuntan a que el bautismo se lleva a cabo solo en el nombre de Jesús. Hechos 2:38, Hechos 8, versículos 12 y 16, Hechos capítulo 10, versículo 48, Hechos 19, versículo 5, Hechos capítulo 22, versículo 16, Romanos capítulo 6, versículo 3, o también Gálatas capítulo 3, versículo 27. Estos versículos contradicen las supuestas palabras de Jesús, donde ordena a sus discípulos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí nos encontramos ante un dilema. Número 1. Jesús nunca dijo tales palabras, por ende, los registros en la Biblia no son de fiar. Y número 2. Jesús se equivocó o sus discípulos no hicieron caso a sus órdenes, ya que bautizaron en el nombre de Jesús y no en el nombre de la Trinidad. Ante esta situación, hay que elegir una de las dos opciones. Obviamente, la segunda opción es impensable, ya que no se puede decir que un profeta de Dios como Jesús, que la paz sea con él, se equivocara, y que sus más allegados discípulos le hubiesen desobedecido. Por lo tanto, tendremos que quedarnos con la opción número 1, la cual nos conduce a la crítica textual del Nuevo Testamento. Hay evidencias de que el renombrado padre de la Iglesia, Eusebio, como obispo proclamado de Cesarea, tuvo acceso a la biblioteca de Cesarea y a las referencias de Mateo 28:19 de manuscritos antiguos que no están disponibles hoy en día. En su obra titulada Demonstratio Evangelica, traducido como La prueba del Evangelio, podemos encontrar las referencias a Mateo 28:19, y como era de esperar, en aquel entonces no había ninguna fórmula trinitaria en dicho versículo. Aquí unos ejemplos de su obra. Id y haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. ¿Qué podría decir sino la enseñanza y la disciplina del nuevo pacto? Ya que, pues he probado mis hechos, procedamos a investigar juntos el carácter del nuevo pacto, y el nuevo cántico, y la nueva ley que fueron anunciados. Tal fue el mensaje a todas las naciones dado por la palabra del nuevo pacto, por la enseñanza de Cristo, y el Cristo de Dios mandó a sus discípulos que las enseñaran a todas las naciones, diciendo: Id por todo el mundo y haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Con una sola palabra y voz dijo a sus discípulos: Id y haced discípulos de todas las naciones en mi nombre, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Me veo irresistiblemente obligado a volver sobre mis pasos y buscar su causa, y confesar que solo podrían haber tenido éxito en su audaz aventura, por un poder más divino y más fuerte que el hombre, y por la cooperación de aquel que les dijo: Haced discípulos de todas las naciones en mi nombre. Estas son algunas referencias que Eusebio hace sobre Mateo 28:19, y podemos observar de que nunca menciona el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora expondré algunas declaraciones de teólogos y biblistas cristianos. El teólogo y profesor del Nuevo Testamento, George Gilbert, cita lo siguiente: hay evidencia externa importante en contra de la existencia de esta fórmula en manuscritos anteriores a la época de Eusebio, y varios escritores recientes insisten en que la práctica del bautismo en Hechos y Epístolas de Pablo es totalmente incompatible con la opinión de que Jesús ordenó a sus discípulos que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El profesor George Gilbert termina diciendo:
Por lo tanto, es imposible sostener que el Jesús de los evangelios sinópticos pueda haber pronunciado las palabras de la fórmula bautismal. Los biblistas expertos que componen el Seminario de Jesús comentan lo siguiente. Dicen, por ejemplo, de que no hay paralelos sobre las enseñanzas y bautismo que se ordenan al final del Evangelio. Y precisamente sobre el versículo 19, donde Jesús supuestamente ordena bautizar en el nombre de la Trinidad, dicen lo siguiente: esas palabras no pueden ser trazadas hasta Jesús. Probablemente Jesús no tenía idea de lanzar una misión mundial y que ciertamente no era un constructor de instituciones. Y vuelven a insistir en que esas palabras no reflejan las instrucciones directas de Jesús. El teólogo escocés James Moffat, en su traducción del Nuevo Testamento, dice: puede ser que esta fórmula trinitaria, en cuanto a la plenitud de su expresión, sea un reflejo del uso litúrgico católico establecido más tarde en la comunidad católica primitiva. Ha de recordarse que Hechos habla de bautizar en el nombre de Jesús. El teólogo alemán y profesor del Nuevo Testamento, Rudolf Bultmann, dice: el que bautiza nombra sobre el que es bautizado el nombre del Señor Jesucristo, más tarde ampliado, es decir, cambiado, al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El reverendo Alexander James Grieve afirma: el mandamiento de bautizar en el triple nombre es una expansión doctrinal tardía. En lugar de las palabras bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, probablemente deberíamos leer simplemente en mi nombre, es decir, volver a las naciones, al cristianismo, o en mi nombre. El erudito bíblico canadiense Thomas William Harpur dice: todos, excepto los eruditos más conservadores, están de acuerdo en que, al menos la última parte de este mandato, se insertó más tarde. La fórmula no aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, y sabemos, por la única evidencia que disponemos, que la Iglesia primitiva no bautizaba a las personas usando estas palabras. De hecho, el primer punto de vista presentado por los eruditos críticos alemanes, así como por los unitarios en el siglo XIX, se declaró como la posición aceptada de la erudición principal ya en 1919, cuando se publicó por primera vez el comentario de Pick. El mandato de bautizar en el nombre triple es una expansión doctrinal tardía. El teólogo e historiador religioso alemán Karl Klemmen afirma: el mandato bautismal de Mateo 28:19, del cual hay un eco en Marcos 16:15, no puede ser en todo caso histórico en su forma actual, pero incluso en un tiempo anterior Jesús no pudo, creo yo, haber instituido una forma de bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para tal fórmula triádica de bautismo, y eso es seguramente lo que se quiso para que correspondiera con el mandato bautismal, no se encuentra en ninguna otra parte antes del segundo siglo. Y es que el profesor Karl Klemmen va más allá y escribe en el pie de página: la fórmula, o similar, todavía ocurre en el siglo II, pero eso no prueba que existiera una fórmula triádica de bautismo incluso en un tiempo anterior, cuando siempre escuchamos solo de un bautismo en el nombre de Cristo. El teólogo británico y autor de numerosos libros sobre el Nuevo Testamento, Dr. David Wenham, dice: si Jesús mismo ordenó el uso de la fórmula trinitaria en el bautismo, es difícil explicar la evidencia de Hechos y Pablo, que indican que el bautismo fue simplemente en el nombre de Jesús durante los primeros días. El historiador estadounidense de la Iglesia americana, Williston Walker, comenta: no hay mención del bautismo en el nombre de la Trinidad en el Nuevo Testamento, excepto en el mandato atribuido a Cristo en Mateo 28:19. El pastor Daniel Butler escribe: la referencia al bautismo y la declaración trinitaria parece larga, pulida y formal, lo que brinda una base para la preocupación y la crítica de los eruditos, y refleja un periodo muy tardío, quizás al principio del siglo II. La referencia al bautismo con la fórmula trinitaria implica el presente pasaje como un desarrollo posterior, y por lo tanto, no como Mateo.
El renombrado historiador de la Iglesia, Foulkes Jackson, declara la naturaleza sospechosa del relato de su institución en Mateo 28:19. Ni siquiera es seguro si este versículo debe ser considerado como parte del texto genuino de Mateo. De hecho, ningún otro texto se encuentra en ningún manuscrito existente, en ningún idioma. En todos los puntos, la evidencia de Hechos es una prueba convincente de que la tradición encarnada en Mateo 28:19 es tardía y ahistórica. Otra cosa a resaltar a nuestros hermanos cristianos trinitarios es cómo Mateo 28:19 contradice el versículo anterior. El versículo 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vamos a ver. Esto contradice la doctrina del Dios triuno. Si Jesús es Dios, ¿por qué necesitaría que otro Dios le diera autoridad si él ya la poseía? Es que no tiene sentido. Para que Jesús fuese un Dios todopoderoso, es que no necesitaría que otro Dios le diera nada, ya que él es el dueño de todo. Lo que sabemos del texto es que el Padre es el Dios supremo y que Jesús no puede ser Dios, ya que le falta al menos un atributo. Esto contradice al Dios trinitario, ya que según los cristianos trinitarios, todos son totalmente Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. En conclusión, que Jesús dependa del Padre no lo hace Dios. Es más, lo descalifica como divino. No hay mejor prueba que una confesión sincera. Si el acusado confiesa todos sus crímenes ante el juez, la balanza del juicio se inclinaría hacia un lado. Y esto lo digo por las afirmaciones que hace la Iglesia Católica sobre Mateo 28:19. Y ahora pasemos a la segunda parte del vídeo, donde expondré cómo la Iglesia Católica admite la corrupción del versículo, y además expondré las mejores pruebas académicas en contra de la autenticidad de este versículo. Empecemos por algunos ejemplos de fuentes católicas. La Nueva Enciclopedia Católica admite: la fórmula explícita del bautismo en Mateo 28:19 puede derivar de la liturgia de la Iglesia. Luego se cita a la Didache, la cual los trinitarios utilizan como prueba, pero en realidad esta no demuestra nada. La reconstrucción exacta del rito bautismal sigue siendo problemática. Además de la fórmula de Mateo en forma trinitaria explícita, el Nuevo Testamento también se refiere al bautismo en Cristo y en el nombre de Cristo. Y atención a la gran confesión que se va a hacer a continuación. No se encuentra una referencia explícita a la fórmula trinitaria de bautismo en los primeros siglos. Otro ejemplo sacado de fuentes católicas sería el Catecismo Bíblico Vaticano II. Aquí la Iglesia Católica declara lo siguiente: la Biblia nos dice de que los cristianos eran bautizados en Cristo, ellos pertenecen a Cristo. Los Hechos de los Apóstoles nos habla de bautizar en el nombre de la persona de Jesús. Solo en el siglo IV la fórmula en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo se volvió costumbre. Eso es mucho tiempo después del ministerio de Jesús. Y esto apoya más el hecho de que la fórmula trinitaria de Mateo 28:19 haya sido una interpolación posterior. Y como último ejemplo de fuentes católicas, aunque en realidad hay muchísimas fuentes, solo que he intentado resumirlas, una antigua edición de la Enciclopedia Católica, concretamente del año 1913, nos cuenta la cantidad de controversias que hubo en los primeros siglos con respecto al bautismo, entre que hubo sectas heréticas y rebautismos y un montón de concilios. También admite de que la Iglesia Católica cambió la forma del bautismo. Otra sólida razón más que se suma a la lista, que demuestra la más que evidente manipulación en el versículo del Evangelio según Mateo. Y aquí hago un pequeño comentario. Casualmente, no se conserva ningún manuscrito ni papiro bíblico anterior al Concilio de Nicea, en el año 325,
y que contenga el versículo de Mateo 28:19. Qué curioso, ¿verdad? ¿No será porque habrán destruido todos los manuscritos que no concuerden con las doctrinas establecidas en el Concilio de Nicea? Porque como ya sabemos, las Biblias más antiguas que dispone la cristiandad son, por ejemplo, el Códice Vaticano, el Códice Sinaítico o el Códice Alejandrino, que datan de mediados del siglo IV para arriba. Bien, otras fuentes respetables que afirman la corrupción de Mateo 28:19 son, por ejemplo, la ilustre Enciclopedia Británica. La fórmula trinitaria y la inmersión trina no se usaron uniformemente desde el principio. La Enciclopedia de Religiones afirma: hay evidencia de que el pasaje del Evangelio de Mateo ha sido editado. La Nueva Enciclopedia Internacional dice: el término trinitas fue utilizado por primera vez por Tertuliano. Hay Biblias y comentarios bíblicos que de alguna manera dejan entrever que la fórmula es falsa. Por ejemplo, el doctor Robert Young, en su traducción de la Biblia, pone la fórmula trinitaria entre paréntesis, indicando de que las palabras son dudosas. La Biblia de Jerusalén, que por cierto es una Biblia católica y es una de las más prestigiosas y leídas en el mundo católico, lo admite en su pie de página. Puede ser que esta fórmula, en cuanto a la plenitud de su expresión, sea un reflejo del uso litúrgico establecido más tarde en la comunidad primitiva. La Enciclopedia Católica Merkabah, después de reconocer que la Didaché no demuestra la originalidad de la fórmula trinitaria de este versículo, continúa admitiendo: mas parece que no es fórmula originaria de Cristo. Seguramente que la fórmula es posterior a la iluminación pentecostal. A la hora tardía de la composición de los evangelios, ya el problema está resuelto. Y además admite de que a las fórmulas sacramentales de Cristo se le añadieron algunos aditamentos explicativos. Considero que con esto ya es suficiente. Las fuentes católicas admiten de que el versículo fue retocado con el fin de ajustarse a las doctrinas de su iglesia. En conclusión, me gustaría comentar de que todas las Biblias que he consultado, incluso Biblias de denominaciones cristianas unitarias que no creen en la Trinidad, en sus Biblias encontramos la fórmula trinitaria. Esto quiere decir que todas las Biblias de hoy en día están adulteradas por manipulaciones primitivas. Los santos evangelios. Ni son santos y ninguno de ellos fue escrito por según quien se dice. Las palabras que encontramos dentro de estos libros, bien llamados buenas nuevas, no son las de Dios. Y claro que son nuevos agregados por personas de la iglesia, que de buenos no tienen nada. Alhamdulillah por el Islam.